Buenos días amigos, un saludo muy especial para todos, especialmente a los miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Vamos a hablar sobre los servicios generales en la comunidad, especialmente del territorio colombiano, que también puede servir de base para otros países, y desde luego de los 12 conceptos para el servicio mundial. La estructura de servicios generales de Alcohólicos Anónimos en Colombia. Ustedes saben que de acuerdo al concepto 1, la responsabilidad final reside en los grupos y para los miembros de la comunidad hay mucha importancia en tener un grupo base. Para la mayoría de los alcohólicos anónimos, tener un grupo base es uno de los factores clave para mantener su sobriedad. En su grupo base, los alcohólicos anónimos asumen la responsabilidad de servicio y aprenden a cultivar amistades. El grupo base ofrece al miembro individual el privilegio de votar sobre asuntos que afectan a la comunidad en su totalidad. Es la base misma de la estructura de servicio, aunque la mayoría de los miembros suelen asistir a las reuniones de otros grupos, participan en las reuniones de trabajo de su grupo base y allí, como parte de la conciencia del grupo de la comunidad en su totalidad, tienen derecho a votar. De todas maneras, la conciencia del grupo, cada miembro tiene un voto, de acuerdo a la tercera tradición en la forma larga, a la sexta, al concepto 12, que describen. Nuestra comunidad debe incluir a todos los que sufren del alcoholismo, por eso no podemos rechazar a nadie que quiera recuperarse, ni debe ser miembro de Alcohólicos Anónimos, depender del dinero o de la conformidad. Cuando quiera que 2 o 3 alcohólicos se reúnan en interés de la sobriedad, podrán llamarse un grupo de Alcohólicos Anónimos con tal de que como grupo no tengan otra afiliación. La sexta garantía: se ha prestado especial atención a las extraordinarias libertades otorgadas para nuestras tradiciones al miembro particular y a su grupo de Alcohólicos Anónimos. No hay castigos que se impongan por no adecuarnos a los principios de Alcohólicos Anónimos. No hay cuotas ni honorarios, solo las contribuciones voluntarias. Ningún miembro puede ser expulsado de Alcohólicos Anónimos. El ser miembro siempre queda al libre albedrío del individuo, no del grupo. Cada grupo de Alcohólicos Anónimos puede llevar sus asuntos internos como desee, solo debe abstenerse de acciones que puedan perjudicar a Alcohólicos Anónimos como un todo. Y finalmente, cada grupo de Alcohólicos Anónimos se reúne en interés de la sobriedad. Entonces, como sabemos que los miembros del grupo todos no pueden asistir a los distritos, ni tampoco pueden asistir a la asamblea del área, pues tienen que delegar. Y delegan en el representante de servicios generales, conocido como RSG. El representante de servicios generales le corresponde el trabajo de vincular su grupo con Alcohólicos Anónimos en su totalidad, o sea que haya una comunicación con el exterior. El representante de servicios generales representa la voz de la conciencia del grupo, comunica las ideas y opiniones del grupo a los miembros del comité de distrito y al delegado, quien las comunica a la conferencia. Esta comunicación es una calle de doble vía, por donde la información viene y va. Y el representante de servicios generales es responsable de informar al grupo todo lo sucedido en la conferencia, en especial lo que fortalezca la unidad, el bienestar y el desarrollo de Alcohólicos Anónimos. Posteriormente, vemos que dentro de la estructura tenemos el comité de distrito. El distrito es una entidad geográfica compuesta del número apropiado de grupos en términos de la capacidad del miembro del comité de distrito para mantenerse en frecuente contacto con los grupos. En Colombia es muy usual que hayan distritos de 3 grupos, de 4, de 5, de 6 o demás, pero eso es de acuerdo a las necesidades.
Generalmente el número constante son 6. 6 grupos para formar un distrito. Enterarse de sus problemas y buscar medios de fomentar su desarrollo y bienestar. En la mayoría de las áreas, el número de grupos que componen un distrito varía de 6 grupos hasta 20. En los distritos metropolitanos suele haber de 15 a 20 grupos y en los distritos rurales o suburbanos puede que haya solamente alrededor de 5 grupos. El miembro del comité de distrito. El miembro del comité de distrito es un vínculo esencial entre el representante de servicios generales RSG del grupo y el delegado que representa al área en la conferencia de servicios generales. Como coordinador del comité de distrito, compuesto por todos los RSG del distrito, el MSD o miembro comité de distrito tiene amplia oportunidad de conocer la conciencia del distrito. Como miembro del comité de área, se ve en la posibilidad de comunicar las opiniones e ideas del distrito al delegado y al comité de área. Y posteriormente, pues vemos el comité del área. Entonces, el área en Colombia puede comprender una ciudad, un departamento o parte de un departamento y puede estar constituida por varias partes de más de un departamento según sea necesario para servir a la población de Alcohólicos Anónimos y satisfacer sus necesidades. En cualquier caso, el área ocupa un importante lugar en la estructura central de la conferencia por medio del delegado. Participa en el Servicio Mundial de Alcohólicos Anónimos y por medio del MSD y los RSG está en contacto con la comunidad de Alcohólicos Anónimos. La asamblea del área es toda reunión de los representantes de servicios generales de un área y el comité del área en una asamblea. La asamblea del área sirve como motor central de la estructura de la conferencia, expresión de la voz democrática de la comunidad. El comité de área es responsable de las asambleas y el coordinador del comité del área está encargado de dirigirlas. Entonces, el comité del área, tal vez más que cualquier otro grupo de personas en Alcohólicos Anónimos, es responsable del bienestar, de la estructura de la conferencia y asimismo del desarrollo de Alcohólicos Anónimos y de la armonía dentro de la comunidad. Si los representantes de servicios generales RSG no hacen lo que les corresponde, si falta armonía, si hay problemas en cuanto a la información pública u otro aspecto del servicio, el miembro del comité de distrito puede recurrir al comité del área para obtener ayuda. Un comité de área activo se enfrenta con todo tipo de problemas en el servicio. Comparten los grupos su experiencia. Llega el mensaje de Alcohólicos Anónimos a los hospitales, prisiones, cárceles, centros de rehabilitación y demás lugares. Están bien informados sobre Alcohólicos Anónimos los profesionales de la prensa y de otros campos que tratan con alcohólicos activos. Hay miembros que visitan y ayudan a los nuevos grupos y a los miembros solitarios. ¿Cómo está compuesto el comité del área? El comité del área está compuesto por el delegado, los miembros del comité de distrito, los servidores del área como el coordinador, el secretario y el tesorero, y los coordinadores de los comités de servicio que realizan actividades específicas. El comité del CTO, comité de literatura, comité de IP y entre otros. Debe haber un número suficiente de distritos y MCDs para asegurar la buena comunicación entre el comité y los grupos. En ausencia del servidor titular, el suplente es miembro votante. En algunas áreas, los antiguos delegados sirven como miembros de los comités, con o sin voto. En otras, el delegado saliente es miembro del comité, con o sin voto. Les corresponde a la conciencia del grupo de la asamblea del área determinar la condición de los antiguos delegados. Así vemos, amigos, que de la asamblea del área entonces sale el delegado a la conferencia de servicios generales. El delegado tiene una responsabilidad que le exige mucho, no solamente por la cantidad de tiempo que supone
debe tener disponible, sino que hay que dedicar tiempo para cumplir su tarea, y además sirve a la Conferencia de Servicios Generales de Colombia como un todo. Como miembros votantes de la conferencia, los delegados aportan a las deliberaciones las experiencias y opiniones de sus respectivas áreas. Sin embargo, no son representantes de sus áreas en el sentido político de este término. Tras haber escuchado los diversos puntos de vista durante las discusiones de la conferencia y así estar bien informados sobre varios aspectos de los asuntos en cuestión, votan en beneficio de Alcohólicos Anónimos en su totalidad. Mis amigos, ustedes saben que la conferencia opera los 365 días del año, pero tiene una reunión anual de la conferencia, en donde todos sus procedimientos la Conferencia de Servicios Generales cumplirá con el espíritu de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, teniendo especial cuidado de que la conferencia nunca se convierta en sede de peligrosa riqueza o poder, que fondos suficientes para su funcionamiento, más una reserva adecuada, sean su prudente principio financiero, que ninguno de los miembros de la conferencia sea nunca colocado en una posición de desmedida autoridad sobre ninguno de los otros, que todas las decisiones importantes sean alcanzadas por discusión, votación y siempre que sea posible, por unanimidad sustancial, es decir, por las 2/3 partes de los asistentes, que ninguna acción de la conferencia sea punitiva a personas o a una incitación a controversia pública, que aunque la conferencia pueda actuar al servicio de Alcohólicos Anónimos, ella nunca deberá realizar ninguna acción de gobierno, y así como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos a la cual sirve, la conferencia en sí misma siempre permanecerá democrática en pensamiento y en acción. Entonces, mis amigos, la Conferencia de Servicios Generales está en funcionamiento todo el año, pero celebra una reunión anual finalizando el mes de abril y comenzando mayo. En este momento cerca a Medellín, los últimos años se ha hecho en Río Negro, y pues básicamente asisten los delegados de todas las áreas. Usted sabe que son 5 regiones, cada región tiene 10 áreas, salvo una que tiene 11. Y de ahí, pues también va el personal de la Oficina de Servicios Generales, y también entre eso el gerente, y también la Junta de Custodios, o sea, los 12 custodios, 8 clase B y 4 clase A hasta el momento. Además, la conferencia pues debe mantener siempre la composición de las 2/3 partes de lo que tiene que ver con delegados, y se van a tratar asuntos de interés para la comunidad de acuerdo a los principios de Alcohólicos Anónimos. Entonces, en la reunión anual de la conferencia asisten los delegados, los directores no custodios, los custodios de la Junta de Servicios Generales, el miembro del personal de la OSG y el miembro del personal de Alcohólicos Anónimos, el mensaje. Aquí ya vemos la estructura de la Conferencia de Servicios Generales. Entonces, los comités de la conferencia, tenemos las reuniones de los comités, la selección de los miembros de los comités y los comités como tal de la conferencia. Tenemos el comité de agenda, el comité de finanzas, el comité de instituciones correccionales, el comité de literatura, el comité de nominaciones, el comité de cooperación con la comunidad profesional e instituciones, información al público, comité de política y admisiones, comité de revista AA El Mensaje, y tenemos el comité de informe y carta constitutiva. Además, tenemos unos comités secundarios como el comité de archivo histórico, el de congresos, eventos y foros nacionales. Por otro lado, tenemos la Junta de Custodios de la Corporación Nacional de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, formada por los custodios clase B y clase A. Ustedes saben que el custodio clase B es alcohólico.
Y el custodio clase B es una persona que conoce, ama, quiere la comunidad, pero no tiene la enfermedad del alcoholismo. Estas personas son las que llevan la representación legal de la comunidad hacia afuera para nosotros poder, como alcohólicos, conservar el anonimato. En Colombia hay 12 custodios, 8 clase B, 4 clase A, pero entre los clase A está la presidencia de la Junta de Custodios, y ellos a su vez también tienen los mismos comités que operan en la conferencia, también operan en la Junta de Custodios. La Junta de Servicios Generales, es decir, los custodios, es la principal rama de servicio de la conferencia y su carácter es esencialmente de custodia, es decir, de mantener, de conservar. Con excepción de las decisiones sobre asuntos de política, finanzas o la tradición de Alcohólicos Anónimos que puedan afectar seriamente a Alcohólicos Anónimos en su totalidad, la Junta de Servicios Generales tiene plena libertad de acción en la dirección rutinaria de los asuntos de política o de negocios de los servicios incorporados. Esto es un extracto de la Carta Constitutiva de la Conferencia de Alcohólicos Anónimos de Colombia. Los custodios de Alcohólicos Anónimos se ocupan de todo lo que sucede dentro y fuera de Alcohólicos Anónimos que pueda afectar el bienestar y el desarrollo de la comunidad. No obstante, según indica la Carta Constitutiva, sus deberes son esencialmente de custodia. Cuando hay necesidad de tomar una decisión sobre la política general de la comunidad, los custodios siempre recurren a la conferencia, debido a que son miembros del pleno de la conferencia. Participan en la formación de la política como miembros individuales y no como grupo. Los custodios realizan gran parte de su trabajo por medio de 2 juntas directivas, de Servicios Generales y AA El Mensaje. Y mediante los comités de los custodios, el organigrama titulado Estructura de la Conferencia de Servicios Generales, se ve cómo encaja la Junta de Servicios Generales dentro del cuadro global y que la autoridad que los custodios puedan tener la derivan de la conferencia. Esta relación fue establecida cuando se creó la estructura de la conferencia y a lo largo de los años los únicos cambios que se han considerado necesario hacer han tenido que ver con la composición de la Junta de Servicios Generales y no con sus deberes ni responsabilidades. Entonces, mis amigos, dentro de la composición de la Junta de Custodios tenemos 8 custodios clase B que son alcohólicos, 4 que no son alcohólicos pero que conocen y aman la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Dentro de estos tenemos por cada región un custodio regional, entonces son 5 regiones, 5 custodios regional. Tenemos 2 territorios, territorio norte y territorio sur. Entonces, un custodio por el territorio norte y otro por el territorio sur. Y ahí serían 7 custodios y un custodio que es el que está ahí a la mano derecha del gerente, que es el custodio de Servicios Generales. Entonces ya con eso completamos los 8 custodios clase B. Pues entonces dentro de los comités de los custodios pues tenemos que está la Conferencia de Servicios Generales. Trabaja en la elaboración de procedimientos de programa, en el orden del día de la conferencia y en la selección del lema. Tenemos la de finanzas y presupuesto, comité de instituciones correccionales, comité de literatura, comité de nominaciones, comité de cooperación con la comunidad profesional e instituciones de tratamiento, comité de información al público, comité de sesión de compartimiento general, comité de archivo histórico, comité de convenciones, foros y eventos nacionales y el comité internacional, que mantiene una estrecha relación con todos los países, especialmente con los de habla hispana, para intercambiar experiencias que ayuden a llevar el mensaje, y se ocupa especialmente de compartir la experiencia con los países patrocinados según sus directrices de la conferencia. Generalmente está Colombia patrocinando a Ecuador, Perú y Bolivia. Y hay un comité de auditoría. Se supone que por lo menos una vez al año el auditor independiente de la Junta Directiva de Servicios Generales
y la junta directiva de el mensaje para recibir el informe de auditoría y hablar acerca de lo adecuado que es el control interno de la Corporación Nacional de Servicios Generales, la independencia del auditor y cualquier otro asunto sobre el que el auditor desee llamar la atención del comité. Cada año el comité recomienda a un auditor a la Junta de Servicios Generales. También están los miembros del comité nombrados. Algunos comités de custodio buscan la participación de miembros de Alcohólicos Anónimos con amplia experiencia, ya sea de servicio o profesional en campos tales como correccionales, instituciones de tratamiento, cooperación con la comunidad profesional, información al público o literatura. Se solicitan candidatos por parte de los custodios, delegados, directores y miembros de los comités nombrados, antiguos y actuales. El coordinador del comité procura que todas las hojas de vida y servicios sean cuidadosamente consideradas según varios criterios. Y también está el delegado de la reunión de Servicio Mundial y reunión de las Américas, es decir que participan en 2 reuniones por fuera de Colombia, las cuales se celebran cada 2 años y el sitio alterna entre Ciudad de Nueva York y otro país. También asisten a 2 reuniones de las Américas, conocido como la REDELA, Reunión de Servicio Mundial. Sirve como tribuna para compartir la experiencia, la fortaleza y esperanza de los delegados provenientes de todas las partes del mundo. Busca medios y métodos para llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al alcohólico que aún sufre, sea cual fuera el país donde viva y el idioma que hable. Puede también representar una expresión de la conferencia de grupo a escala mundial. Fomenta la planificación de las estructuras de servicios sólidas y la exploración de posibilidades de ampliar el alcance de los servicios de Alcohólicos Anónimos para llegar al alcohólico por medio de una comunicación interna, distribución de literatura, apadrinamiento, información pública, relaciones comunitarias y trabajo institucional. Entonces vemos, ya vimos lo del revisor fiscal, la secretaría de la Oficina de Servicios Generales están el gerente de la oficina, y el gerente a su vez tiene un editor de boletín de la revista, tiene el asistente de dirección, un contador, un almacenista y aseo y mensajería. Entonces vemos ya la estructura a nivel general. Están los grupos, los RSG, los comités de distrito, comité del área, asamblea del área, que llega el delegado a la conferencia. Está la junta de custodios, los comités de la conferencia, igual que los comités de la junta de custodios. Está el revisor fiscal y la oficina del gerente con su personal. La delegación del servicio en Alcohólicos Anónimos en Colombia, pues el grupo no puede asistir en su totalidad, delegan el RSG. Todos los RSG no pueden asistir al comité del área. Entonces, varios grupos se unen y forman un distrito y sacan el comité del distrito. Luego el comité de distrito delegan el miembro comité de distrito o MCD. Luego estos van al comité del área con la junta de servidores del área y los MCDs. Luego van a una asamblea de área para definir asuntos importantes, entre esos la elección del delegado, en los cuales participan todos los miembros antes nombrados, que está el representante de servicios generales, el MCD, el comité del área y la asamblea del área en general, que vienen a participar todos los anteriores, es decir, los RCG, los MCDs, el comité del área como tal, que es la asamblea del área. De ahí sale el delegado. El delegado va a la conferencia de servicios generales junto con la junta de custodios y el personal de la oficina de servicios generales. Miren, mis amigos, esta es la conformación de las regiones en Colombia. Tenemos en la parte norte la región A, posteriormente la región B, la región E, la región C y luego la región D. Entonces, vemos, amigos, por ejemplo, que la región A está conformada por el departamento de La Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. Vemos que la región B está conformada por Norte de Santander, Boyacá, Casanare y Arauca. Vemos que la región C, que es esta, aquí quedó mal, es región C, está compuesto por los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila,
Caquetá, Meta, Guaviare, Amazonas, Baupés, Guainía y Vichada. Y la región D está compuesta por el Putumayo, Nariño, Cauca y Valle. Y la región E por Antioquia, Chocó, Risaraldas, Quindío y Caldas. Son las 5 regiones que tenemos en Colombia. Cada región tiene su custodio regional, o sea, los 5 custodios regionales, pero además tenemos un territorio norte conformado por las regiones E, B y A, y tenemos el territorio sur por las regiones C y D, que son los otros 2 custodios territoriales. Los 12 conceptos para el servicio mundial. El secreto mejor guardado de Alcohólicos Anónimos. Tenemos que recordar que el conocimiento y entendimiento y práctica de los 12 conceptos son absolutamente necesarios para prestar un excelente y buen servicio efectivo a todos los niveles de nuestra estructura, es decir, desde el grupo, el distrito, el área, la conferencia, la oficina de servicios generales, la junta de custodios. ¿Cuáles son los objetivos específicos de los 12 conceptos? Mostrar que permanentemente los estamos utilizando, es decir, a toda hora, en el servicio. Evidenciar que los conceptos son lo más lógico que William Greenfield Wilson, conocido como Bill W., escribió. Sensibilizar a todos los alcohólicos anónimos de tal modo que estén enteramente dispuestos a interiorizarlos y practicarlos. Entonces nos vamos a referir en esta parte del tema a la introducción, el aspecto histórico, los autores de los 12 conceptos, por qué el nombre de conceptos, qué son los conceptos, cuáles son sus objetivos, cómo están conformados, palabras usadas más frecuentes en los conceptos, comentarios inexactos que hacen de ellos, la revisión de cada uno de ellos y las conclusiones. Bueno, introducción. Alcohólicos Anónimos es una empresa. Por lo tanto, al ser una empresa necesita tener unas directrices de manejo, unas reglas claras para que todos los servidores actuemos hacia el mismo norte, y por lo tanto los 12 conceptos nos dan las pautas para la prestación de un excelente servicio como empresa. Hemos visto que algunas empresas particulares de Alcohólicos Anónimos que han puesto en práctica los 12 conceptos son empresas totalmente triunfadoras, y por lo tanto Alcohólicos Anónimos no es ajeno a que sus propios conceptos creados por el mismo cofundador de la comunidad, pues desde luego los pongamos en práctica para tener un excelente manejo de lo que es el servicio mundial en Alcohólicos Anónimos. Los conceptos son encargados para escribirlos a William Greenfield Wilson, conocido como Bill W., en el año de 1955. El 26 de abril de 1962, es decir, 7 años después de que se le encomendó esa tarea, fueron adoptados por la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de Estados Unidos. En 1974, la 14ª conferencia aprobó la forma corta de los 12 conceptos. En 1972 se empezaron a publicar. En 1982 fueron publicados en el idioma español. En 1985 se recomendó que futuras ediciones fueran publicadas con el texto original de 1962.
En 1995 se adaptaron algunos textos para Colombia, ajustándolos a nuestro país. Vemos que dentro de los autores de los conceptos está el doctor Robert Holbrook Smith, conocido como el Dr. Bob, cofundador de Alcohólicos Anónimos, médico cirujano, prontólogo, es decir, se dedicaba a las operaciones del recto y el ano, y además de eso, pues es cofundador con Bill o con William Griffith Wilson de la comunidad de Alcohólicos Anónimos a partir del 10 de junio de 1935 en Akron, Ohio, Estados Unidos, donde prácticamente estas dos personas sienten la necesidad de que deben compartirse con otros borrachitos sobre sus fortalezas, esperanzas e historias vividas en su racha alcohólica, y que de esa manera pudiese haber una ayuda mutualista para poder dejar de beber. Tenemos al custodio clase A, psiquiatra Bernard Smith, muy importante para la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Prácticamente la estructura de servicios generales es propuesta, Bill la había propuesto varias veces, no la había sido aceptada, pero gracias a Bernard Smith fue que la conferencia de servicios generales aceptó la estructura de servicios generales, la conferencia como tal, y de esta manera se viniera el desarrollo de la comunidad de Alcohólicos Anónimos en lo que tiene que ver con la estructura de los servicios. Aquí tenemos el escritor de los 12 conceptos, que es la persona que pone en práctica la experiencia que tenía en el Wall Street de Nueva York, en la bolsa de Nueva York, y es la persona que pone en práctica todo ese recorrido que hizo en Estados Unidos sobre compendios de economía, los pone en práctica al escribir los 12 conceptos. Es una gran experiencia personal que él le deja a la comunidad, y realmente es un hecho inspirador que esta obra magnífica de economía le haya sido entregada en forma gratuita a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Aquí vemos a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y a William Griffith Wilson, Bill W., como miembro de los 1000 protagonistas del siglo. Aquí vemos su fotografía en la parte inferior. También salió en la revista Time como los 100 héroes e íconos sobre las personas más influyentes del siglo XX. Este es el artículo de la Time, William Griffith Wilson, el programa de 12 pasos. ¿Por qué el nombre de concepto? El concepto significa conocimiento exacto de un tema, pensamiento muy personal sobre un tema, doy mi concepto, y es una opinión y un juicio muy certero sobre un tema, doy mi opinión y doy mi juicio sobre esto y aquello, y vemos que los 12 conceptos son exactamente eso, un conocimiento exacto de un tema económico, cómo se maneja una compañía, es un pensamiento muy personal de Bill, y es una opinión y un juicio muy certero sobre los servicios que se deben prestar en la comunidad, escritos por William Griffith Wilson. El servicio, ¿qué es el servicio? Es todo aquello que nos ayuda a alcanzar al alcohólico que aún sufre. Toda actividad tendiente a que las personas que están sufriendo de alcoholismo logren descubrir que hay una solución llamada Alcohólicos Anónimos, desde abrir el local de reuniones, preparar el tinto, repartir el tinto, recolectar los aportes voluntarios, prestar el servicio de reunión, salir a dar información y muchas actividades más. Eso es servicio, es todo aquello que nos ayuda a alcanzar al alcohólico que aún está sufriendo. ¿Qué es el servicio mundial? El servicio mundial era el gran sueño de Bill W. Fue tener una sola estructura de servicios generales en todo el planeta que manejara los destinos de Alcohólicos Anónimos en el mundo entero. ¿Qué son los conceptos? Es una interpretación esencialmente espiritual de la estructura de servicios de Alcohólicos.
guía y funcional confortables para seguir trabajando. Realmente los 12 conceptos para el servicio mundial son una guía para el servidor, y de esa manera poder trabajar en una forma confortable, confiable, funcional dentro de la estructura de servicios de Alcohólicos Anónimos. Objetivos de los conceptos: soportar la estructura del servicio, enseñar cómo funciona cada parte de la estructura, indicar el porqué de nuestra estructura, proporcionar medios sencillos para alcanzar un balance satisfactorio al interior de la estructura, permitir el mantenimiento de los servicios mundiales, mantener nuestra existencia, cumplir cabalmente con nuestro objetivo primordial, llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo y que no conoce que hay una solución llamada Alcohólicos Anónimos. En resumen, prestar un servicio con el máximo de efectividad y el mínimo de fricción, y así poder servir al máximo a Dios y a los que nos rodean. ¿Cómo están conformados los conceptos? Los conceptos 3, 4, 5, 9 y 12 son principios espirituales. Los conceptos 3, 4, 5 y 12 son principios espirituales. El concepto 3 tiene que ver con el derecho de decisión tradicional, es decir, el poder decidir qué problemas pueden los servidores resolver por ellos mismos y qué asuntos deben ser sometidos a consideración y a consulta de la comunidad. El concepto número 4 es el derecho de participación, que tiene en cuenta nuestra Junta de Servicios Generales para elegir a directores de las corporaciones de servicio activo en su entera propiedad. Entonces, en este concepto, los custodios, los directores de nuestra corporación de servicios, la revista da el mensaje junto con sus respectivos cuadros directivos, serán siempre miembros votantes de la Conferencia de Servicios Generales. Es decir, que a igual responsabilidad, igual poder de determinación, o es decir, de votación y participación. No lo podemos relegar. El concepto número 5 sobre el derecho de apelación, donde todas las minorías que se formen en nuestros cuadros directivos, comités y juntas de corporación o entre los custodios deben animarse a dejar constancia con un informe de minoría cuando ellos crean que la mayoría se encuentra en un considerable error. Y cuando una minoría considere que la cuestión es de tal importancia que si se toma una decisión equivocada pueden verse afectados seriamente los alcohólicos anónimos como un todo, entonces debe de presentar un informe de la minoría a la conferencia. El concepto 9, que es sobre el liderazgo, es decir, las personas competentes para desempeñar los servicios, que buenos directores de servicio junto con métodos adecuados y oportunos y sólidos para escogerlos son indispensables. Pero básicamente es sobre las personas que van a tener que llevar las riendas de la comunidad reemplazando a los cofundadores. Entonces debemos elegir a los mejores con los mejores métodos y con los métodos más adecuados. Es decir, el concepto del liderazgo. Y desde luego el concepto número 12, que son las garantías de la conferencia, que es decir, en todos sus procedimientos la conferencia de servicios generales cumplirá con el espíritu de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, teniendo especial cuidado que la conferencia nunca se convierta en sede de peligrosa riqueza o poder, que fondos suficientes para su funcionamiento más una reserva adecuada sean su prudente principio financiero, que ninguno de los miembros de la conferencia sea nunca colocado en una posición de desmedida autoridad
sobre ninguno de los otros, que llegue a todas las decisiones importantes por discusión, votación y siempre que sea posible por unanimidad sustancial, es decir, las 2/3 partes, que ninguna acción de la conferencia sea punitiva a personas, a una incitación a controversia pública, que aunque la conferencia pueda actuar al servicio de Alcohólicos Anónimos, ella nunca deberá realizar ninguna acción de gobierno, y así a la cual sirve, la conferencia en sí misma siempre permanecerá democrática en pensamiento y acción. Es decir, que prácticamente es el artículo 12 de la Carta Constitutiva. Los 7 conceptos restantes describen las relaciones del servicio. Es decir, el concepto 1, 2, 6, 7, 8, 10 y 11. Son los conceptos que describen las relaciones del servicio. Tenemos 5 conceptos que hablan sobre la delegación, que son los conceptos 1, 2, 6, 8 y 11. El concepto 1 pues habla de la responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos. Debe siempre residir en la conciencia colectiva de nuestra comunidad, pero como es sabido, todos no pueden asistir a la conferencia, deben delegan en el RSG. Asimismo, los RSG asisten a los comités de distrito, pero los comités de distrito tampoco todo el personal puede ir al área, por lo tanto se nombra el MSD o miembro comité de distrito. Estos, con la junta de servidores del área, forman el área, el comité de área, y a su vez pues estos tienen que delegar en el delegado del área para poder ir a la conferencia en una reunión que sería la asamblea de área. Por lo tanto, entonces sí está comprometido lo que tiene que ver la delegación con lo que es el concepto 1. El concepto 2 pues tiene que ver con que los grupos confirmaron la Carta Constitutiva de la Conferencia de Servicios Generales y por consiguiente delegaron en la conferencia la autoridad total para el mantenimiento activo de los servicios mundiales, es decir, otra delegación. Los grupos delegan en la conferencia y la conferencia pues puede tocar muchos temas, pero menos lo que tiene que ver con las 12 tradiciones. El concepto 6 tiene que ver con que la conferencia delega los servicios mundiales en la Junta de Custodios. El concepto 8, pues los síndicos fiscales, diferente a la Junta de Custodio, ejercen una función de supervisión administrativa por medio de facultad de elegir a todos sus directores de estas entidades. También la Junta delega en el revisor fiscal. Y el concepto número 11, pues tiene que ver con los comités permanentes, los directores de la Corporación de Servicios, ejecutivos, personal de la oficina y asesores, que deben guiar también a la Junta de Custodio. Entonces todo esto es delegación. Las palabras más usadas frecuentemente en el concepto 1 de responsabilidad, hay el prefacio 1, ¿no? La responsabilidad en la forma corta, 5, en la forma larga, 7, en la introducción, 1. En el concepto 1 hay 11 sobre responsabilidad. Y de derechos, en la forma corta, de derechos se hablan 5, en la forma larga 4, en la introducción se habla 4 veces de derecho. En el concepto 2, responsabilidad 19 veces, en el concepto 3, responsabilidad 11 veces, derecho 14 veces, en el concepto 4, responsabilidad 8 veces, derecho 11 veces, en el concepto 6, responsabilidad 9 veces, derecho 2 veces, en el concepto 7, responsabilidad 1 vez, derecho 11 veces. En el concepto 8, responsabilidad 6 veces, en el concepto 9, responsabilidad 9 veces, en el concepto 10, responsabilidad 23 veces, la palabra derecho 8 veces,
En el concepto 11, responsabilidad 8 veces, en el palabra derecho 3 veces, y en el concepto 12, responsabilidad 2 veces y derecho 9 veces, para un total de los conceptos de 122 veces la palabra responsabilidad y 79 veces la palabra derecho. Ahorita la palabra autoridad, delegar y tradición. En la forma corta, autoridad 4 veces, en la forma larga 4, en la introducción 5 veces autoridad, en el concepto 1 7 veces. Delegar en la forma larga 1, en el concepto 1 3 veces. La tradición en la forma corta 5 veces, en la forma larga 9 veces tradición. Introducción, en la introducción a los conceptos 5 veces la tradición y en el concepto 1 11 veces. Y así sucesivamente podemos ver en el concepto 2 autoridad 22 veces, delegar 14 veces, tradición 1 vez, en el concepto 3 autoridad 13 veces, delegar 13 veces, tradición 8 veces, en el concepto 4 autoridad 13 veces, delegar 10 veces, tradición 6 veces, en el concepto 1, en el concepto 5 autoridad 1 vez, delegar 4 veces, tradición 11 veces, en el concepto 6 la palabra autoridad aparece 6 veces, delegar 2 veces, tradición 2 veces. En el concepto 7, la palabra autoridad aparece 11 veces, delegar 6 veces, la tradición 12 veces. En el concepto 8, autoridad aparece 6 veces, delegar 1 vez. En el concepto 9, autoridad aparece 6 veces, delegar 9 veces, tradición 3 veces. En el concepto 10, 60 veces la palabra autoridad, delegar 18 veces, tradición 8 veces. En el concepto 11, autoridad 6 veces, la palabra delegar aparece 2 veces. Y en el concepto 11, la palabra tradición aparece 5 veces. En el concepto 12, autoridad 17 veces, delegar 4 veces y la palabra tradición 29 veces. Para un total de 181 veces la palabra autoridad, delegar 87 veces y la palabra tradición 115 veces. Totales: autoridad 181, responsabilidad 122, tradición 115, delegar 87, derecho 79. Son las palabras más usadas en los 12 conceptos. Comentarios inexactos que no tienen aplicación en el grupo. El grupo también hace parte de la estructura de servicio, por lo tanto se acomodan y se pueden aplicar expresamente a lo que es el grupo. Eso sería parte de una nueva charla. Los 12 conceptos aplicados al grupo, vamos a ponernos en esa tarea, mis queridos amigos. Por el momento vamos a decir que sí se aplican en el grupo. Que son solo para delegados y los custodios, no, para todos los miembros de la comunidad. Siempre hemos hablado de 36 principios. El programa de recuperación son los 12 pasos. Se ponen en práctica los 12 pasos con la aplicación de las 12 tradiciones y realmente se puede saber si la persona está recuperada con los 12 conceptos para el servicio mundial y la prestación del servicio. Ya los leí y no los entendí, sabiendo que están escritos en palabras sencillas. Se necesita un poquito de sentido común para entenderlos, pero son muy fáciles de comprender. Que solo sirven para el personal a sueldo de la OSD, pues tampoco es cierto, ya lo dijimos por qué. Que son para los politiqueros de Alcohólicos Anónimos. No, señor, son para todos los miembros de la comunidad. Y solo nos hablan de liderazgo, no, ese es solamente el concepto 9. Son 12 conceptos, habla de garantías, de la delegación, del derecho de participación, de lo que hace la conferencia, cómo la conferencia delega en la junta de custodios, cómo los custodios delegan en el revisor fiscal y en los comités, y etcétera, etcétera. Es realmente cómo se presta el servicio, o sea que no hablan solamente de liderazgo. La pregunta que dio lugar a los conceptos es: ¿quién va a mandar en Alcohólicos Anónimos? Entonces había que crear el servicio mundial. La tradición 2 dice que no manda a nadie, que solamente en la conciencia del grupo, inspirada por el superior. Es lo que dice la tradición 2, no el concepto 2, sino la tradición 2.
La estructura de servicios generales de Alcohólicos Anónimos están los grupos, pero ellos delegan a los representantes de servicios generales. Los grupos delegan la responsabilidad y la autoridad a la conferencia de servicios generales. En Alcohólicos Anónimos no hay dueños de nada. En Alcohólicos Anónimos la autoridad total es la de la conferencia. Entonces veamos. Los grupos, el representante de servicios generales, comité de distrito, comité de área de asamblea y dos delegan en el delegado en la conferencia. O sea, así es que la autoridad prácticamente viene a recibir. En el concepto 3, el derecho de decisión. Pues si tiene un servicio, al menos lo mínimo que le puede dar al servidor es la oportunidad de que decida sobre ese servicio en el cual está prestando. Porque los servicios en Alcohólicos Anónimos descansan es en la confianza hacia el servidor. Confiamos en Dios, confiamos en Alcohólicos Anónimos y confiamos en cada uno de nosotros. El concepto 4 habla del derecho de participación. En Alcohólicos Anónimos no existen miembros de segunda clase. Si hacen parte de los servicios deben poder participar. Participar es decidir, o sea, derecho al voto. El derecho de apelación y petición de desagravio, que es el concepto, garantiza que la opinión de la minoría siempre sea atendida y que si alguien causa un agravio, pues también debe de desagraviar. Pertenecer no es solamente sentarse en el grupo todos los días, es comprometer con el servicio de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. El concepto 6, la conferencia delega la responsabilidad y la autoridad en la Junta de Custodios. Es decir, que el grupo en el RCG, en el comité de distrito, en el área el delegado, al delegar la conferencia en la Junta de Custodios. Los custodios tienen la responsabilidad legal y práctica de la operación. Tiene que haber un equilibrio de responsabilidad y autoridad entre la conferencia y la junta. Se basan en dos puntos principales, en la fuerza de la tradición y en la fortaleza de sus finanzas. Si la junta de custodios no cumple con los objetivos o no cumple los principios, pues no le llegan los aportes voluntarios de sus miembros. Entonces, ¿qué hacen sin dinero? Entonces, les toca regirse por los principios de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Por eso tienen las dos fuerzas de la tradición, que respetan la tradición y ahí se fortalecen, y las fuerzas de los aportes y hacen las cosas bien. El concepto 8, la delegación de la Junta y sus funciones en los comités, en el revisor fiscal. Entonces, los poderes son planear, organizar, dirigir, entrenar, revisar, ejecutar y solucionar. El concepto 9, buenos directores de servicio, adecuados métodos para su elección, dirección del servicio de la Junta, cómo se eligen los servidores de la comunidad, pero especialmente los miembros de la Junta de Custodia, es decir, cada custodio. Mejores hojas de vida, mejores servicios, hojas de vida intachables. Un buen liderazgo puede funcionar bien con una estructura débil. No, señora, no puede. Antes tenemos que tener una buena estructura y un buen liderazgo. En el concepto 10, a cada responsabilidad una autoridad de igual tamaño, y esta debe ser claramente dentro del manual de servicio. Entonces, la autoridad ejecutiva debe ser siempre individual. En el concepto 11, la Junta delega en los comités y en los directores. Se aclara detalladamente el estatus de ejecutivos, la compensación salarial, la rotación del personal, la plena participación y los permanentes de la Junta. En el concepto 12, pues están las garantías. Conclusiones.
¿Necesitamos los conceptos? Sí los necesitamos. ¿Influyen en la estabilidad y en el crecimiento de Alcohólicos Anónimos? Notoriamente sí influyen en el crecimiento y en la estabilidad de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Constantemente los utilizamos a toda hora en el servicio, a toda hora estamos utilizando los conceptos. 12 tareas. Capacitarnos permanentemente a todos los niveles de la estructura de Alcohólicos Anónimos, utilizarlos como una herramienta, darle la misma importancia que a los principios, es decir, a los pasos y a las tradiciones. Aquí hemos habido reunión en una junta. Vemos la Convención Internacional de Minneapolis. Aquí tenemos ahí la visita de Vila al irlandés. Estamos visitando el tercer